en las redes sociales ese momento en el cual Sergio Massa le pregunta a Javier Milei por algo que aquí se publicó el 25 de septiembre pasado, hace un mes y medio. La pasantía trunca, la pasantía fallida de Javier Milei en el Banco Central. Estuvo esta mañana Javier Milei hablando de eso, que no pudo responder ayer, y lo hizo de la siguiente manera. Pues eso es un carpetazo propio de servicio de inteligencia, ¿sí o no? Porque esa información es privada, ¿sí o no? Sí, segundo, te estoy escuchando. Segundo, yo hice una pasantía, la pasantía fue de, yo no me acuerdo, creo que fue de 6 meses. Y terminada la pasantía no me la renovaron. Pero, digamos, o sea... ¿Y dónde está el carpetazo ahí, si no te renovaron la pasantía? Bueno, según él, eso es una mancha en mi currículum. Y yo, digo, considero que yo era un estudiante de economía, o sea... Y la verdad es que las tareas que me habían asignado, a mí, la verdad que no me gustaban. Y tampoco, digamos, la gente que, digamos, me tenía que tener en el área, digamos, no quería que yo hiciera otro tipo de tareas, y eso, digamos, terminó, y me fui, seguí estudiando. ¿Cuál es el problema? Claro, cuando nosotros contamos esto, el 25 de septiembre pasado, lo contamos como una curiosidad. El hecho de que Javier Milei haya estructurado toda su intervención política y su campaña en estas elecciones en torno a la idea de prenderle fuego al Banco Central, me llamaba especialmente la atención, siendo que él fue pasante en el Banco Central y no le renovaron esa pasantía. Al principio, cuando me lo contaron, dije, no puede ser. Porque claro, era un dato que hacía muchísimo ruido en una biografía política que termina con él a las puertas de la presidencia, como está ahora. Claro, como no podía ser, y como veníamos de una primera vuelta en la que él había sido el más votado, me lo puse a chequear. Estuve mitad de agosto y buena parte de septiembre tratando de chequear este dato. Primero en fuentes oficiales del Banco Central, las autoridades que no lo sabían. Después en economistas que lo pudieron haber conocido. Un economista del PRO fue el que me dijo, sí, hizo una pasantía en el Banco Central hace 30 años. Entonces ahí empecé a preguntarme por qué lo había ocultado. Terminé dando a través de fuentes sindicales con gente que había compartido esa pasantía con él y que además había quedado. Primero le renovaron la pasantía a estas personas y después quedó como personal de planta del Banco Central. Entonces ahí ya con 3 fuentes me animé a decírselos. En este mismo espacio que ustedes saben que en este espacio editorial no se ventilan opiniones solamente, sino que se condensa el laburo periodístico de un grupo, que es este grupo que hace Brotes Verdes aquí desde hace ya 6 años en esta pantalla. Cuando lo publicamos, alguna gente se sorprendió, pero quedó ahí como dato. A mí me siguió haciendo ruido el no tener la fecha exacta. Pero justamente cuando lo publiqué, me dijeron, podés pedir por acceso a la información pública, por una ley que hay de acceso a la información pública, que lo puede hacer cualquier ciudadano, podés pedirle al Banco Central que revise todos sus archivos. Porque lo que me decían las fuentes que yo consultaba era, no te podemos decir porque allá por 1990 y pocos no había todavía registros informáticos. Hice ese pedido de acceso a la información pensando que iba a salir en 2024, con suerte. Pero no. 2 días antes de la primera vuelta electoral, el 20 de octubre, obtuve una respuesta oficial. ¿Qué es esta? Miren. El Banco Central, viernes 20 de octubre de 2023, de nuestra mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del expediente de referencia mediante el cual tramita su solicitud de acceso a la información pública. Este Banco Central revisó, dio intervención a la Gerencia de Relaciones Laborales y Medicina del Trabajo, dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos,
que informó lo siguiente, después de haber revisado los registros físicos, repito, en libro. De conformidad con la documentación obrante en el área de recursos humanos, el señor Javier Gerardo Milei, con DNI 21 millones y tal, celebró un convenio de pasantía no rentada que se extendió por 6 meses, desde el 22 del 12 del 92 hasta el 22 del 6 del 93, en línea con las pautas aprobadas por la resolución de directorio número 450, bla, bla, bla. Y en el siguiente párrafo aclara: el sistema de pasantías se encontraba destinado a profesionales o estudiantes del último año de la carrera de hasta 26 años de edad. La selección de pasantes se hacía tomando en cuenta criterios... Baja, Rodo, por favor. Tomando en cuenta criterios como promedio de calificaciones, orientación financiera de los estudios realizados, antecedentes laborales y motivación para ocupar el puesto. Bueno, en ese pedido de acceso a la información, lo que estaba claro es que el periodo de 6 meses que duraba la pasantía inicial no había sido renovado. Pero lo que no había eran motivos. Entonces seguí indagando, pregunté y pregunté. Logré dar con 2 razones aparentes. Al término de la pasantía, según ese decreto y esas resoluciones del directorio del Banco Central que ustedes acaban de ver en el pedido de acceso a la información, se pedía un informe a los jefes de los pasantes y ellos eran quienes recomendaban la prórroga de la pasantía o la contratación en planta permanente. Estos 2 informes no son psicotécnicos. En esa época no existía el psicotécnico para las pasantías. Sí se empezó después a aplicar el psicotécnico por ley a todos los laburos y se extendió después a las pasantías, que después desaparecieron, porque a principios de los 2000 ese sistema, que era en muchos casos de uso fraudulento y abusivo, se derogó por ley. El tema es que esos 2 informes lo que cuestionan es la capacidad y la formación de Javier Milei. Claro, siendo un estudiante de último año de la carrera, que un jefe hable de una formación deficiente por parte de un joven profesional, equivale prácticamente a mandarlo de vuelta al principio, ¿no? Como el juego de la oca. Lo más saliente que dice uno de esos 2 informes es que Milei no sabía inglés. Pero repito, no es un delito ni que no le hayan renovado la pasantía en el Banco Central, ni que no supiera inglés, ni mucho menos son especialmente relevantes para la elección del domingo que viene, cosas que pasaron, como les dije, entre diciembre del 92 y junio del 93. Pero lo que sí es relevante es que lo haya ocultado. ¿Por qué? Bueno, porque, como les digo, Milei estructuró en torno al Banco Central toda su campaña. Y no solo esta campaña. En 2019, 2020, estuvo poniendo, perdón, justo antes de la pandemia, sí, fue 2019, principios de 2020, estuvo poniendo una obra de teatro, Javier Milei, una obra de teatro que hacía con un panelista televisivo, con un conductor, con una humorista. Y esa obra de teatro terminaba así, mirá. El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrar. De una buena vez. ¡Destrucción! 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 ¡Basta de inflación!
Hay muchas imágenes de estas dando vuelta por las redes sociales. Esta está más filmada como un spot, pero repito, esto lo hizo una y otra vez en un teatro al cual acudía gente a verlo. Lo hizo en el estudio del Canal de la Ciudad también en su momento, porque con uno de los conductores de ahí, justamente, mira, ahí lo vemos, compartía esa obra de teatro. Fíjate con qué saña le da a los gallitos ciegos a este Banco Central, y decime si no es relevante, al menos en términos de la construcción de un discurso, que haya ido al Banco Central y que no lo haya dicho. Curioso, ¿no?